a Él. Tienes que venir y tienes que adorarlo a Él. Tienes que venir y ofrecerle tus tesoros: oro, incienso y mirra. Todo lo que Dios quiere del hombre, desde que el Señor vino al mundo, desde que llegó a la tierra, es precisamente que el hombre aprenda a seguirlo. Pero si hay alguna cosa difícil, si hay alguna cosa en la que el hombre tenga estorbos, precisamente es en eso, en seguirle. Aquellos magos iban seguros de que había nacido el rey de los judíos. Aquellos magos habían tenido completa confianza, convicción, fe de que había nacido un niño extraordinario, un rey único, especial, diferente a todos los demás. No se aparecían estrellas anunciando el nacimiento de cualquier rey en Israel, pero se había aparecido una estrella anunciando el nacimiento de un rey y invitando a aquellos magos a seguirla, pues era porque verdaderamente se trataba de un acontecimiento especial. Sin embargo, aquellos magos empezaron a tener tropiezos. Dice la Escritura que Herodes escuchó sus preguntas y empezó a indagar acerca del niño, a preguntar dónde habría de nacer. Empezó a decirles a los magos: vayan, infórmense y luego me dicen, para que yo también le adore. Pero su pensamiento era realmente matar a ese niño, apagar esa luz. La muerte del niño no significaba otra cosa sino apagar la luz que se había encendido sobre la tierra. Dice la Escritura que cuando David estaba ya entrado en años, un gigante quiso matarlo y sus siervos le dijeron: ya no vas a salir a la batalla con nosotros para que no se apague la lámpara de Israel. Entonces, matar a Jesús era como apagar la lámpara que todo mundo teníamos que aprender a seguir. Desde que nació Jesús, su predicación fue esta: síganme. A los primeros que les predicaba fue a aquellos magos, luego a aquellos pastores. Pero la vida del Señor continuó hacia adelante. El Señor tuvo una niñez complicada, con peligros de morir, pero creció y siguió adelante. Y llegó el tiempo en el que su vida estaba enteramente consagrada a ese ministerio de predicar, el llamado a seguirle. Vamos a leer Mateo capítulo 8, verso 21 y 22. Amén, hermanos. Mateo capítulo 8, verso 21 y 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero. ¿Y qué más, hermanos? Y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor quería que los magos le siguieran. Los magos eran de tierras lejanas, eran gentiles. Los magos no eran judíos. Los magos no era gente acostumbrada a escuchar la palabra. Sin embargo, Dios les habló y les dijo: sigan a la estrella. Ella los va a llevar a donde quiero que lleguen. Y de allí en adelante van a empezar a seguir a eso que la estrella les va a mostrar. Gentiles que tuvieron peligros y estorbos con las autoridades. Pero aquí en el pasaje de Mateo capítulo 8, verso 21 y 22, ya no nos dice la Escritura que el Señor le estaba hablando a magos de Oriente. Aquí le estaba hablando a los discípulos. Dice que fue a unos discípulos a los que comenzó a hablarle. Sí dice así, ¿verdad? Verso 21 y 22. ¿Qué dice verso 21? ¿Otro de qué, hermanos? Otro de sus discípulos
le dijo: Señor, permíteme que vaya primero. ¿Y qué más, hermanos? Entierre a mi padre. ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor de los discípulos? Lo mismo que quiere de los gentiles. ¿Qué quiere el Señor de un discípulo suyo? Quiere que aprenda a seguirlo. Pero así como los gentiles tenían estorbo a través de Herodes para seguir aquella luz del mundo, ¿sabe que los discípulos también tienen estorbos para seguir a la luz del mundo? Allá para los gentiles el estorbo, ¿quién era, hermanos? Herodes y la gente que quería engañarlos. Porque Herodes aparentemente no les dijo: ustedes no pueden ir a seguir al Señor. Pero Herodes tramaba matar al Señor. Y si Herodes mataba al Señor, ya no iba a haber posibilidad de seguir a nadie. Amén. Porque el llamado era: sígueme. Ahora aquí el llamado el Señor se los hacía a los discípulos. ¿Sabes que tú y yo tenemos los mismos problemas? Hay muchos discípulos aquí a quienes el Señor nos invita a seguirlo. Pero los tropiezos, los estorbos a vencer están en nuestra propia familia. Dijo el Señor: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y muchas veces nuestra familia, padre, madre, esposa, hijos, hermanos, no nos permiten que tú y yo podamos seguir al Señor. El Señor aquí a su discípulo lo escuchó. Cuando el discípulo le dijo: Señor, deja que entierre a mi padre, dame esa oportunidad y luego te voy a seguir. El Señor le dijo: sabes, yo quiero que tú me sigas, pero para seguirme tú necesitas dejar que los muertos entierren a sus muertos. El trabajo para ti es seguirme, no enterrar a tu padre. Tenía mucho que hacer ese discípulo, porque no es fácil. No es fácil vencer esa clase de estorbos. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Verdaderamente que a ti y a mí Dios nos ha ayudado. Escuchaba yo a mi hermano Tony decir que parte de su familia no está aquí, pero él está aquí. Muchos de nuestros hermanos están hoy aquí, pero su familia no está aquí. Mi hermano Jorge hoy está aquí, pero su familia no está aquí. ¿Sabe? Mi hermana Isa hoy está aquí, pero su familia no está aquí. Mi hermano Leonardo está aquí, pero su familia no está aquí. Hay muchas vidas que hoy están aquí, aunque su familia no está aquí. Y hay muchas vidas que no están aquí precisamente porque su familia no está aquí. Pero el llamado sigue siendo el mismo: sígueme. Vamos a leer Mateo capítulo 9, verso 9, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 9, verso 9. Y a su nombre, hermanos, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué fue lo que le dijo, hermanos? Sígueme. ¿Y qué pasó, hermanos? Se levantó y le siguió. ¿Sabe que Mateo era un hombre con mucho trabajo? Además, no era un trabajo común y corriente. Era un trabajo difícil y era un trabajo especial. ¿Saben qué le pasa a un policía si no se presenta a su trabajo? ¿Cómo? ¿Sabe qué le pasa a un servidor público que no se presenta a su trabajo?
A todos los que trabajan para el gobierno, si no se presentan a su trabajo, los pueden encarcelar por un delito que se llama abandono del servicio público. Si trabaja en una oficina de correos y no se presenta en la oficina de correos, cárcel. Si es policía y no se presenta a su puesto de policía, cárcel. Si es soldado y no se presenta a su puesto de trabajo, cárcel. Si trabaja incluso en cobrar impuestos en una recaudadora y no se presenta a su puesto de trabajo, cárcel. Si es juez o secretario en un juzgado y no se presenta a su trabajo, es cárcel. ¿Y dónde estaba sentado Mateo? Estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y hasta allá llegó el Señor con la misma invitación que le hizo a aquellos magos de Oriente, con la misma invitación que tenía para aquel de sus discípulos. Mateo era una persona despreciada, aborrecida. Aunque era judío, era odiado por su propio pueblo. Y el Señor no cambió la predicación y el mensaje. Le dijo exactamente lo mismo: sígueme. Mateo sabía lo que le costaba, porque a toda persona que trabaja en el servicio público le advierten lo que le puede pasar si se le ocurre abandonar su servicio. Sin embargo, dice la Escritura que él dejó todo ahí. Dice el verso 9, dice, se levantó y lo siguió. Una predicación de pocas palabras. No fue una predicación muy larga. Y yo me pregunto, ¿qué clase de mensaje querrá Dios hacer que tú y yo escuchemos el día de hoy? Porque ese mensaje se lo dio a los magos de Oriente el día que nació. Y a partir de que nació, Jesús llevó ese mismo mensaje por donde quiera que iba. Entre sus discípulos les dijo, sígueme. Entre la gente aborrecida de su pueblo, le dijo, sígueme. Y vamos a leer Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 20 al verso 21. Amén, hermanos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué más, hermanos? Y ven y sígueme. ¿Sabe que el Evangelio según San Marcos dice la Escritura que Dios amaba a este joven? Vamos a leerlo ahí en Marcos. Vamos a leer este pasaje en Marcos capítulo 10. Verso 17 al verso 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice, hermanos? Le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué más, hermanos? Y ven y sígueme. ¿Y qué más? Tomando tu cruz. Ponga atención en esto. Los magos, ¿qué dijimos que eran? Gentiles. ¿Qué quería Dios que hicieran? Que lo siguieran. El hombre de Mateo 8, 21 y 22, ¿qué dijimos que era? Era discípulo. Mateo 8, 21 y 22 era discípulo, era judío. ¿Y qué quería el Señor que hiciera? Que lo siguiera. Mateo capítulo 9, verso 9, ¿qué dijimos que era? Era judío, pero de los judíos odiados. ¿Sí se entiende? Sí, porque los recaudadores de impuestos eran de los judíos odiados, aborrecidos, menospreciados, con esa clase de gente que nadie se quiere juntar. ¿Y qué le dijo el Señor? Sígueme. Y ahora vemos en este pasaje de Marcos capítulo 10 y Mateo 19 a un joven. ¿Qué era ese joven? Era judío, pero era de los judíos amados. Era de esos judíos que todo el mundo estimaba, que todo el mundo veía bien, que todo el mundo lo tenía en alta estima, porque toda esa ley que Dios le había dado, la había guardado ¿desde cuándo, hermanos? ¿Sabe? ¿Quién es el hermano más mal portado de aquí de la congregación? ¿Quién es el hermano más mal portado de aquí de la congregación? A ver, hermanos, ¿se los puedo preguntar así o se los puedo preguntar de esta otra manera? ¿Quién es el más odiado y más aborrecido? ¿Quién es el más odiado y más aborrecido de aquí de la congregación? Allá hay una valiente y otro valiente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahora, la pregunta es esta. Los más amados, ¿quiénes son? Es fácil tolerar, es fácil recibir, es fácil abrigar aquel que guarda la palabra del Señor y la pone en práctica. Y es sumamente complicado, es sumamente difícil convivir, abrigar a aquel que hace precisamente todas las cosas que tú y yo más aborrecemos. Amén. ¿Sabes que hay hermanos que hacen exactamente todas las cosas que tú y yo más aborrecemos? ¿Sabes qué era Mateo? Era eso. Era un hombre que hacía todo lo que Israel aborrecía. ¿Por qué le ayudas a nuestros enemigos? ¿Por qué le cobras a tu propio pueblo? Y no nomás le cobras lo que te mandan, le cobras hasta con exceso. Le cobras hasta lo que no debes. Porque los recaudadores de impuestos tenían toda esa fama. Pero el joven de Mateo 10 no era de esa clase de gente. El joven de Mateo 10 era una clase de gente diferente. Parte de aquel pueblo al que el Señor amaba. Lázaro, Marta y María, ¿qué clase de gente era, hermanos? Era de los que el Señor amaba. ¿Y qué le predicó el Señor a ese discípulo amado? ¿Qué le predicó? No le cambió la predicación. El mensaje seguía siendo el mismo. Sígueme. Sígueme. Tú y yo el día de hoy aquí encajamos en uno de esos tipos de los que acabamos de leer. O tú y yo somos gentiles, o tú y yo somos judíos, o tú y yo somos de los aborrecibles y aborrecedores, porque dice la Escritura que eso éramos, aborrecedores y aborrecibles. O tú y yo somos de los amados. Pero ¿sabes qué es lo que Dios espera de todos nosotros, independientemente de quiénes seamos? Que tú y yo aprendamos a seguirlo. Que tú y yo aprendamos a seguirlo.
Y que eso no se nos olvide, porque ese es uno de los mensajes que el Señor vino a predicar desde el día en que nació. Desde que Él fue puesto en el pesebre. Porque los magos, ¿dónde lo hallaron, hermanos? Lo hallaron ahí en el pesebre. Desde el día en que Él fue puesto en el pesebre, lo único que esperaba de todas las gentes que le rodeaban era que aprendiéramos a seguirle. Y cuando tú y yo miramos estos pasajes, nos damos cuenta que el rico tenía sus problemas para seguir al Señor. Mateo tenía sus problemas para seguir al Señor. ¿Sabes? Que aquel discípulo tenía sus problemas para seguir al Señor, y los gentiles también tenían sus problemas para seguir al Señor. Los gentiles tenían problemas con las autoridades de Israel. No eran bien vistos. Sabes que el discípulo tenía problemas con su propia familia. Entre nosotros así pasa. Muchos de nosotros tenemos problemas con nuestra propia familia, porque unos sí quieren, otros no quieren. Y los que no quieren, nos quieren arrastrar para que nosotros tampoco querramos. ¿No es así, hermanos? Sí, a ellos les parece cosa extraña que no corramos en el mismo camino de disolución que ellos, en el mismo camino de desenfreno que ellos. Así dice la Escritura. Y Mateo tenía sus problemas para seguir al Señor. Estaba en riesgo su libertad. Y sabes, aquel joven rico también tenía sus problemas. El amor a sus posesiones, el amor a sus bienes, el temor a llevar su cruz cada día. Todos tenemos algo que vencer el día de hoy para hacer lo único que el Señor espera que tú y yo hagamos. Lo único que el Señor espera que tú y yo hagamos el día de hoy es que le sigamos. Y aunque suena muy cortito el mensaje, y aunque suena muy fácil la palabra, cada uno tiene sus dificultades para seguirlo. Hoy tú y yo podemos decir: bendito sea el Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Es una grande bendición estar aquí y saber que Dios nos ha ayudado. Los discípulos se sorprendieron cuando el Señor les dijo: qué difícil es que un rico se salve. Porque no nomás era difícil que un rico lo siguiera, es difícil que alguien que ama a su familia siga al Señor. Y es difícil que alguien que es aborrecido y odiado por el pueblo siga al Señor. Y es difícil que un extranjero también siga al Señor. El que se siente odiado y aborrecido dice: yo, ¿y qué ando haciendo ahí si a mí no me quieren? Siento que cada vez que me presento, como si me dijeran: ¿cuándo te vas? ¿A qué horas te vas? Y es difícil para alguien que ama a su familia seguir al Señor, porque casi siempre se pone la familia de un lado o de otro. Hay esposos que le dicen: o escoge a tu señor o a tu marido. Hay esposas que le dicen a su marido: escoge a tu Dios o a tu mujer. Hay hijos también y hay padres también. Hay hijos a los que les dicen: pues si tú sigues al Señor, olvídate que tienes padre. Y hay padres a los que le dicen: pues si tú tienes a tu Dios, olvídate que tienes familia, hijos. Pero tú y yo necesitamos de su ayuda para vencer. Ese mensaje era corto. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 5. A su nombre, hermanos. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Del verso 3 al verso 10, hasta el verso 11. Lucas capítulo 5, del verso 3 al verso 11. Amén, hermanos. Dice así: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué, hermanos? Le siguieron. Pedro era un hombre medio raro, porque ese día Jesús entró a su barca y Pedro no lo conocía, pero lo dejó que predicara a la gente desde su barca. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero después de que Jesús terminó de predicar, Jesús le dijo a Pedro: Adentra tu barco hacia el mar, boga mar adentro. Y Pedro obedeció. No le dijo: Bueno, ¿y tú por qué me mandas? ¿Qué quieres hacer adentro? Es mi barco, yo estoy cansado, toda la noche trabajé, no pesqué nada. Porque Pedro estaba cansado, había trabajado toda la noche, no había sacado nada, había estado ahí escuchando la predicación. Pero no le dijo al Señor no, le obedeció. Ya estando mar adentro, el Señor le dijo: Echa tu red a la derecha. Y ahí sí Pedro dijo: Señor, toda la noche he pescado, pero no he sacado nada, pero en tu palabra echaré la red. Pedro la echó y capturó una gran cantidad de peces. Y Pedro se atemorizó. Dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque el temor se había apoderado de él. Sin embargo, el Señor le dijo: No temas, desde ahora yo te haré pescador de hombres. Y dejándole todo, le siguieron. Pero lo cierto es que Pedro ya había estado con él desde la mañana. Ya había disfrutado su compañía toda la mañana, aunque cansado, pero estaba acompañado del Señor. Y esa compañía del Señor le produjo bendición. Y el obedecer al Señor y seguirlo hacia donde el Señor le decía, le produjo bendición. Ese día tuvo la mejor pesca de toda su vida. Porque seguir al Señor tiene resultados. Lucas capítulo 8, verso del 1 en adelante. Dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién más, hermanos? Los 12 con él, pero no nomás los 12, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pedro se dio cuenta que seguir al Señor no resultó en vano, pero los 12 también lo aprendieron. María Magdalena también era de las que seguían al Señor. Juana, mujer de Chuza. Mucha gente le empezó a seguir. Mucha gente le seguía porque los alimentaba. Mucha gente le seguía porque los sanaba. Mucha gente le seguía porque les libertaba de espíritus malos. Pero lo cierto es que toda esa gente experimentó grandes maravillas en su vida por seguir al Señor. El Señor, viendo que mucha gente le seguía por los favores, por las bendiciones, sanidades, liberaciones que hacía, un día le dijo a la gente: efectivamente yo quiero que me sigas.
Todo eso que recibes yo lo voy a hacer en tu vida. Pero yo quiero que me sigas por la comida que te doy para que tengas vida eterna. Pedro y los 12 aprendieron a seguirlo por eso. Cuando la palabra que empezó a predicarles el Señor les pareció dura a muchos discípulos, dejaron de seguirle. Pero Pedro y los demás discípulos continuaron siguiéndole. Aunque el Señor les dijo: si queréis también podéis iros vosotros. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído. Pedro comenzó a seguirlo por esa bendición que llegó a su vida con aquella gran pesca. Pero terminó siguiéndolo por eso que dice San Juan capítulo 6, y vamos a darle lectura. San Juan capítulo 6 del verso 66 al verso 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. San Juan capítulo 12, verso 26, dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sabe que al inicio, y cuidemos este detalle, al inicio Dios le trajo bendición y servicio a Pedro en su trabajo, en la casa de su suegra. Le hizo atrapar una gran cantidad de peces, hizo que su suegra sanase. Al principio Pedro lo siguió por todo lo que el Señor hacía por él. Después lo siguió porque el Señor tenía palabras de vida eterna. Y después lo siguió por un motivo: lo voy a servir. Le voy a servir por todos los favores y misericordias que ha tenido para conmigo. Le voy a servir y ahora le voy a seguir para servirlo. Y finalmente el Señor dijo: y donde esté mi servidor, o donde esté yo, también estará ahí mi servidor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy quiero que vosotros también estéis. Aquel que empieza a seguir al Señor, siendo amado, siendo aborrecido, siendo extranjero, siendo parte de su pueblo, hace bien. Aquel que lo sigue por lo que Dios hace en su vida, hace bien. Pero luego tenemos que seguirlo por lo que Él nos habla, por lo que Él nos dice, porque solamente Él tiene palabras de vida. Y finalmente tenemos que servirlo en gratitud, para su servicio, para su honra. Y el Señor a los que le sirven y le siguen para servirlo, promete honrarlos también, dándoles morada donde Él también esté. Desde que Jesús nació, empezó a predicar así. Hoy nosotros recordamos que Jesús nació. Y es bueno recordar qué es lo que quiere de ti y de mí. Seas como seas, de su pueblo, de los extranjeros, de los amados o de los aborrecidos, conviene que tú y yo sepamos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. El que me sigue, dijo el Señor, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa vida continuamente va a ir a un aumento hasta que todo sea perfecto. Todo sea perfecto. Aquí de momento vemos que nos fallan algunas cosas, pero el Señor prometió que nuestra senda iría así, de aumento en aumento, hasta que todo fuera perfecto. Y un día tú y yo vamos a estar con Él,
gozando de esa bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde, que Cristo nazca en nuestros corazones, que Él nos hable, nos haga saber su voluntad, que tú y yo le sigamos siempre, donde quiera que estemos, que podamos vencer las adversidades que se nos enfrenten y llegar a morar con Él por toda una eternidad. Diríamos de esta manera: ya que el Señor nació y empezó a decirnos que lo único que quiere es que lo sigamos, ahora digámosle: Señor, haz que lo único que logre, aunque no logre muchas cosas en este mundo, pero concédeme que lo único que logre es que yo te siga y te sea fiel hasta la muerte. Y que un día pase lo que pase, sin importar qué estorbos ni qué tropiezos me ponga el diablo por adelante, yo pueda decir que siempre te seguí porque tú me ayudaste, porque tú me guardaste, porque tú me diste la victoria. No voy a poder decir que yo te seguí porque yo era mejor que los demás, pero sí podré decir que si te seguí es porque tú tuviste misericordia de mí y me rescataste de toda adversidad, de las riquezas para el que las tiene, de la familia para aquel al que se le opone, del odio y del rencor para aquel que siente que todos lo aborrecen, y de ser extranjero y excluido de su pueblo para aquel que siente que como que no está en su lugar. Que Dios nos conceda vencer todas esas adversidades y poderles seguir siempre fiel y adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer